una manzanita entera. Ahí se agrega, se ponen en cocción por 2 minutos más y posteriormente ya se pueden agregar las demás especias. En este caso sería una pizca de galanga, pelitre, la canela molida, que es media cucharadita, una media cucharadita de miel, que en este caso debe ser desespumada, y ya después que se hace esa preparación, y eso se agrega en el último minuto de la cocción, se pone en reposo y se le puede agregar posteriormente la media cucharadita de semillas de zaragatona. También lleva zaragatona y almendras o arándanos, según la preferencia de cada quien. Entonces, esto es lo que se va a consumir de preferencia en el desayuno, también se puede consumir en la cena. Ya hablábamos de las indicaciones y de las dosis. Vamos a hablar un poquito de las contraindicaciones. La espelta contiene gluten. Al contener gluten está contraindicado en las personas con enfermedad celíaca. No se recomienda en estos casos en particular, igual que las personas alérgicas al gluten. En los casos en que la persona tenga un síndrome de colon irritable y esté pasando por una fase aguda de la enfermedad, bien sea con episodios diarreicos, diarrea grave, tampoco se recomienda en estos casos el consumo de la espelta. Y también en la diabetes mal controlada, es decir, una persona que sea diabético y no esté bien controlado, la espelta es un carbohidrato que puede aumentar ligeramente los niveles del azúcar. Y en estos casos en particular, entonces no se recomendaría. Sin embargo, para las personas diabéticas, estamos hablando obviamente del diabético que está en su control desde la medicina convencional, se recomienda el consumo de harina de espelta integral y de granos de espelta, que se ha demostrado que disminuye los niveles del azúcar. Digamos que en este caso en particular estamos hablando de la harina blanca de espelta. Está la harina blanca, la harina integral y los granos de espelta. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas de la vermouth de espelta? Estamos hablando específicamente de espelta. El nombre científico es Triticum espelta. Y las interacciones es que puede interactuar con medicamentos antidiabéticos, como lo es la metformina, por lo que habíamos comentado. Al ser un carbohidrato puede aumentar ligeramente los niveles de azúcar. También este tipo de alimento contiene vitamina K en pequeñas cantidades, por lo tanto una persona que esté consumiendo anticoagulantes como la warfarina no se recomienda porque estaría haciendo el efecto contrario. La espelta es procoagulante al tener vitamina K y la warfarina es anticoagulante, es decir, el efecto completamente opuesto. Tampoco se recomienda el consumir espelta junto con otro tipo de alimentos como la fibra, porque puede retrasar la absorción de la fibra. En ese caso se recomienda más bien espaciar de 1 a 2 horas la ingesta, es decir, si como espelta, espero 2 horas y consumo la fibra. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la espelta? La espelta puede generar gases y distensión abdominal. He tenido pacientes que efectivamente comentan esto, que al inicio de empezar a consumir espelta sienten como unos gases y una distensión abdominal. Eso mientras el organismo se va acoplando, por lo tanto la recomendación es que se empiece a consumir espelta en pequeñas cantidades y se vaya aumentando progresivamente según cómo se vaya adaptando el organismo. También se recomienda siempre remojar la espelta en la medida de lo posible para evitar molestias por esta falta de remojo y que se consuma la espelta preferiblemente caliente, como por ejemplo la vermouth de espelta, que es una preparación caliente, en lugar de las preparaciones frías. ¿Cuáles son entonces, de hecho, en cuanto a investigación científica, porque yo siempre traigo artículos de investigación científica sobre los beneficios de estos remedios y qué es lo que dice la ciencia desde este punto de vista? Y en cuanto a los beneficios de la espelta para el caso del dolor de estómago, hay un artículo de Menzin y colaboradores del año 2022 que dice digestión gastrointestinal simulada de semillas de espelta bioprocesadas, bioaccesibilidad y bioactividad de compuestos fenólicos. En este artículo, que es básicamente, aquí no intervino seres humanos, sino es un estudio experimental in vitro, donde se hicieron simulaciones de la digestión humana. En modelos computacionales se determinó que efectivamente el proceso de digestión en el ser humano elimina en parte los efectos beneficiosos
de la espelta en sus compuestos fenólicos, que son los que tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria. Pero se determinó en este estudio que cuando las semillas de espelta, de Triticum espelta, eran sometidas a procesos de fermentación y germinación, inclusive cuando los dos procesos eran de forma simultánea, aumentaba a más del 100% la biodisponibilidad de los compuestos fenólicos con capacidad antioxidante de la espelta. Por lo tanto, la recomendación de estos autores en este artículo es que sometan la espelta, las semillas de espelta, a procesos de germinación y fermentación, porque eso aumenta mucho más la disponibilidad de los compuestos que tienen beneficios para el cuerpo, para la salud. Eso por una parte. Vamos a hablar entonces del segundo remedio que se recomienda por parte de la literatura del doctor Strilo, que es el hinojo para los dolores de estómago. El hinojo, el nombre científico es Poeniculum vulgare. Y podemos consumir el hinojo de varias formas. Una de ellas es como comprimidos de hinojo, que en este caso serían 2 comprimidos en el desayuno, 2 comprimidos en el almuerzo y 2 comprimidos en la cena. Pero también hay varias formas de presentación. La forma más común de consumo son las semillas, que se debería consumir entonces en todo caso de media cucharadita a 1 cucharadita de semillas de hinojo, que se deben dejar en 200 a 250 ml de agua caliente, dejarla un ratico por unos 10 minutos a 15 minutos y luego tomar la infusión 2 veces al día. También está la presentación del extracto líquido, de la tintura, del aceite esencial, que no está recomendado en los niños, el aceite esencial, sino más bien en los adultos. Y también se pueden inclusive masticar las semillitas del hinojo después de las comidas. Como extracto líquido, como tintura, se recomienda de 2 a 4 ml, de la tintura de 2 a 3 veces al día, y como cápsulas, en cápsulas de 300 a 600 miligramos de 2 a 3 veces al día. En los niños, el uso común y tradicional es como infusión suave, de 0.5 a 1 gramos, e infusión diluida, de 1 a 2 veces al día. Y bueno, entonces aquí tenemos las indicaciones que podemos ver en el cuadrito. ¿Cuáles son las indicaciones? En los casos de gases y distensión abdominal, cólicos intestinales, dispepsia, es decir, digestión lenta, espasmos, es decir, estamos hablando aquí del dolor de estómago, estreñimiento, inclusive apoyo en la lactancia de forma leve, en los casos de halitosis, que es mal aliento, y en la tos leve. ¿Cuáles son las contraindicaciones del hinojo? El hinojo no se recomienda consumirlo en altas dosis durante el embarazo. El hinojo tiene un efecto estrogénico, simula la acción del estradiol, del estrógeno, y entonces no se recomienda su uso en exceso en el embarazo. Tampoco se recomienda en el embarazo el uso del aceite esencial. En las personas alérgicas a las apiáceas, es decir, al apio, a la zanahoria y al anís, no deben consumir hinojo porque van a hacer una alergia cruzada. En enfermedades hormonodependientes, en este caso estamos hablando del cáncer de mama, por ejemplo, que son tumoraciones dependientes de estrógenos. Como ya sabemos, el hinojo tiene un efecto estrogénico, entonces no se recomienda en estos casos en particular. Se podría aplicar, sí, pero siempre bajo vigilancia médica. Y evitar, por supuesto, el aceite esencial en los niños. El aceite esencial en los niños tienen altas concentraciones de los componentes de las plantas y tiene un alto riesgo de irritación en los niños. Entonces, por ese caso en particular no se recomienda. Efectos secundarios, puede generar reacciones alérgicas, aunque son raras, náuseas y vómitos cuando se consume en exceso, la fotosensibilidad, que es las reacciones alérgicas con el hinojo y la exposición de la piel al sol, las convulsiones, porque estas convulsiones están presentes más que todo en los niños cuando se usa en exceso el aceite esencial. Puede generar un efecto neurotóxico y llevar a convulsiones. Entonces, las formas de uso, la infusión, que es la más segura, los extractos y el aceite esencial, aunque el aceite esencial, el uso debe ser controlado. En cuanto a las interacciones del hinojo, el hinojo puede interactuar con medicamentos anticoagulantes como la warfarina,
porque el hinojo tiene un leve efecto de alargar un poco los tiempos de coagulación. Entonces, con las personas que están tomando anticoagulantes puede haber una interacción medicamentosa. Las personas que consumen anticonceptivos orales también. ¿Por qué? Porque el hinojo tiene efecto estrogénico leve. Y algunos antibióticos como la ciprofloxacina se puede reducir la absorción precisamente si se toma en conjunto con el hinojo. Entonces aquí hay una investigación científica sobre los beneficios del hinojo en el dolor de estómago. Este artículo fue elaborado por Das, Cosan y colaboradores en el año 2022 y habla del efecto del extracto de semillas de hinojo sobre la sensibilización STAT y la función de la barrera intestinal. Este artículo es del año 2022. También se trata de un estudio experimental in vitro y un experimental también in vivo, es decir, lo que se utilizaron aquí fueron cultivos celulares de células intestinales humanas sometidas bajo el efecto del interferón gamma y también un grupo de ratoncitos a los cuales se les indujo un tipo de lesión a nivel del estómago. Entonces, de hecho, fueron 4 grupos de ratones, 4 ratones por cada uno de los 4 grupos para 16 ratones en total. Entonces, aquí lo que se hizo fue evaluar el efecto del hinojo sobre la función de la barrera intestinal y la señalización STAT. La señalización STAT es una vía de señalización que tiene que ver con los procesos inflamatorios. Se determinó en este estudio que efectivamente el hinojo, aquellos ratoncitos que recibieron hinojo, tuvieron una disminución de este proceso de señalización, es decir, de los procesos inflamatorios, y una mejoría y protección de la función de la barrera intestinal. Por lo tanto, y esto fue estadísticamente significativo, por lo tanto, sí se determinó que el hinojo tiene un efecto beneficioso para la parte intestinal en este estudio. Bueno, entonces, antes de continuar con los otros remedios, yo voy a hacer una pequeña pausa, pero antes, obviamente, invitar a nuestra audiencia a comunicarse a los números 601-746-0091 y al 319-765-0646, es por si alguna persona tiene algún tipo de inquietud con respecto a lo que estamos comentando hoy en día o algún comentario lo puedan hacer. Entonces, nosotros vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 11 de abril entre las 2 y las 5:30 de la tarde en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13. Agradecemos la gentileza del Padre Bernardo Naranjo, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Para más información, comuníquense a los teléfonos 606-885-3113 o en el celular 310-773-6767. Los esperamos. Entrada libre. Este domingo 12 de abril, domingo in albis, celebramos la gran fiesta de la Divina Misericordia. Recordamos las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska.
Es esta una celebración solemne, tradicional de Radio María. Por eso les estamos invitando para que nos convoquemos del 12 de abril desde la 1 de la tarde hasta las 5 en el Liceo de Cervantes en la ciudad de Bogotá, en la calle 153, 1939. Es un momento de familia para celebrar la alegría de la resurrección del Señor y de su infinita misericordia. Oremos por Colombia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de la medicina de Santa Hildegarda. Estábamos en una breve pausa y venimos conversando sobre los remedios naturales para el dolor de estómago, según Santa Hildegarda de Bingen. Me está diciendo William que hay una oyente. Adelante. Quería saber, no tanto el dolor de estómago, sino el abdomen inflamado. Cuando comen algo, pues se le inflama el estómago. Esos remedios que usted me está dando sirve para esa clase ¿de qué? Sí, sirve para... Creo que no te escuché bien tu nombre, pero sí sirve para la Diana Rincón. abdominal. Diana Rincón. Ajá. Diana. Placer. Otra pregunta que se sale de ahí, para bajar el colesterol alto, ¿qué remedio hay Para bajar ¿qué para cosa? bajar el colesterol? El colesterol. Sí, el colesterol alto. La espelta ayuda a eso, a bajar el colesterol. Y la semilla de zaragatona también, que se llama psyllium también. Yo tengo acá un kilo de espelta que yo compré, pedí por el grupo G4. ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo se llama? Que el psyllium, o sea, la zaragatona se conoce como psyllium. Y la espelta puede venir espelta, bien sea harina blanca, harina integral, o los granos de espelta. Yo tengo De esas tres integral. modalidades. Integral. ¿Y la otra dónde se lo que no escuché? O sea, se puede utilizar harina de espelta blanca, harina de espelta integral o los granos de espelta. Yo tengo granos. La idea es intercalar con las tres para la dieta. ¿Y cómo se toma en las comidas o más? La idea es consumir la espelta 3 veces al día. En el desayuno se recomienda la vermouth. En el almuerzo se puede hacer una sopa de verdura y se le agregan granos de espelta con el pollo a la plancha. La ensalada, puede ser ensalada de lechuga, por ejemplo, con aderezo de vinagre, aceite, sal y azúcar. O sea, digamos que el aceite que recomiendan es el aceite de girasol de primera presión en frío. No se recomienda tanto el aceite de oliva. Y en la noche se puede consumir inclusive el pan de espelta. Y los intercalando así, pero la idea es consumir la espelta 3 veces al día. Ah, bueno, doctora. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, listo. Muchas gracias, William. Entonces, creo que no hay más oyentes, ¿no? Ok. Nosotros vamos a continuar con estos remedios naturales para los dolores de estómago, que también aplica, como decía nuestra oyente, aplica para los casos de distensión abdominal, dolor abdominal, todos esos casos de dispepsia, malestares gastrointestinales. Tenemos el otro remedio natural que recomienda es la galanga. La galanga que recomienda Santa Hildegarda es la galanga menor. Hay una galanga mayor. La galanga menor, el nombre científico es Alpinia officinarum, que lo podemos ver ahí en pantalla. Y la recomendación es consumir de 1 a 3 puntas de cuchillo de raíz de galanga diariamente de 1 a 3 veces al día en las comidas, colocándola encima de las comidas como si fuera pimienta, es decir, como si fuera una especia, como la pimienta, y en lugar de la pimienta agregar la galanga.
La galanga tiene varias indicaciones y entre las indicaciones están la indigestión, los gases intestinales, el dolor de estómago, la estimulación del apetito para los casos de inapetencia, dolor articular, reumatismo, dolor muscular, infecciones respiratorias leves, los resfriados, la fatiga y los problemas circulatorios. Dolores de corazón, también en estos casos en particular, y dolores vertebrales, es decir, dolores articulares. En esos casos se recomienda la galanga. Entonces, lo más usado, porque hay varias formas de presentación de la galanga, la más usada es la raíz en polvo de galanga. También están el rizoma fresco, que es la raíz fresca de la planta. El rizoma seco es cuando se seca la raíz fresca. Y la raíz en polvo es cuando se pulveriza el rizoma seco. También está como la presentación de cápsulas y tabletas, extracto líquido, tintura y aceite esencial. El aceite esencial es para uso externo. El aceite esencial se debe diluir antes de aplicarlo en la piel para evitar procesos de irritación. ¿Cómo se prepara o cuáles son las dosis? De 1 a 2 gramos de rizoma seco en 200 o 250 ml de agua y someterlo, poder hervirlo por 10 minutos. En cuanto a la dosis orientativa del rizoma seco, sería de 1 a 2 gramos entre 2 a 3 veces al día. El polvo de raíz de galanga de 0.5 a 1 gramo de 2 a 3 veces al día. El extracto de galanga de 20 a 40 gotas de 2 a 3 veces al día. Las cápsulas de 300 a 500 miligramos 2 veces al día. Tenemos entonces contraindicaciones. La galanga se contraindica en el embarazo porque tiene un efecto estimulante en el útero, que puede conllevar abortos prematuros. En ese caso no se recomienda. Tampoco se recomienda su uso en la lactancia porque no hay suficientes estudios científicos que avalen el nivel de seguridad de su paso hacia la leche materna. Hay que usarlo con precaución en los casos de gastritis y de úlcera porque la galanga aumenta la producción del ácido gástrico. Entonces puede empeorar mucho la condición de salud en las personas que sufren de gastritis y de úlcera. En los casos de trastornos de coagulación, la galanga tiene un efecto antiagregante leve y puede alargar los tiempos de coagulación, por lo tanto no se recomienda en ese caso en las personas que estén consumiendo anticoagulantes. Alergia a las plantas de la familia Zingiberaceae, es decir, como lo es el jengibre. Entonces, la persona que es alérgica al jengibre y a la cúrcuma tampoco debe consumir galanga porque va a hacer este proceso de reacción alérgica cruzada. En enfermedades gastrointestinales, como son los procesos de gastritis, por ejemplo, y en las personas que toman medicamentos antihipertensivos. La galanga tiene un efecto hipotensor, es decir, reduce los niveles de presión arterial. Si la persona está tomando algún tipo de medicamento para la tensión, entonces le va a disminuir mucho más los niveles de presión arterial. Entonces, las propiedades de la galanga es antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, por sus componentes, como son los flavonoides y los aceites esenciales. Los efectos adversos posibles: irritación gástrica, porque aumenta la secreción de los jugos gástricos, ardor estomacal, náuseas, diarrea, aunque la diarrea es leve, reacciones alérgicas, y el aceite esencial puede irritar la piel y las mucosas si no se diluye, que era lo que comentaba al principio. Entonces, en cuanto a la galanga, aquí he traído a colación un artículo científico que habla de los efectos beneficiosos de la galanga y este artículo es de Aziz Al-Furaidi y colaboradores del año 2024, que habla sobre el análisis fitoquímico, potencial antioxidante, anticancerígeno y antibacteriano del rizoma, en este caso de Alpinia galanga. También un estudio experimental de laboratorio in vitro, donde se evaluaron los extractos de rizoma de Alpinia galanga. Y junto con ensayos de laboratorio, pruebas bioquímicas y simulaciones moleculares, se pudo determinar que la galanga tiene una alta actividad antioxidante, antibacteriana y anticancerígena, es decir, tiene compuestos fenólicos y flavonoides
que tienen una gran actividad antioxidante y antiinflamatoria. Por lo tanto, al tener actividad antibacteriana y antioxidante, es beneficiosa para los problemas intestinales. Esto fue elaborado en Arabia Saudita en julio del 2024. También tenemos el otro remedio, que es el caldo de pie de ternera. Te voy a pedir el favor aquí para que me pase por la diapositiva del caldo de pie de ternera. El caldo de pie de ternera también se utiliza para los casos de dolores abdominales, dolor de estómago. Y este caldo de pie de ternera, que lo habíamos comentado para los dolores articulares, en una charla sobre remedios naturales para dolores articulares también se incluyó, también sirve para estos dolores de estómago. ¿Cuáles son las indicaciones del caldo de pie de ternera? En los casos de artrosis, artritis, dolores articulares, debilidad ósea, convalescencia, digestión débil, en estos casos en particular, y obviamente los problemas gastrointestinales también tiene indicación el caldo de pie de ternera. El caldo de pie de ternera, para prepararlo, ahí es necesario poner el pie de ternera en cocción en agua durante 10 minutos y luego desechar el agua. Luego que se deseche el agua, hay que colocar el pie de ternera en 3 litros de agua y ponerlo en cocción por lo mínimo por 3 horas. A medida que va saliendo la espumita, hay que ir retirando la espuma en el proceso de cocción. También se debe agregar a la preparación, media taza de vinagre, sal, de 2 a 3 zanahorias, un cuarto de bulbo de hinojo, una cebolla grande, con clavito y laurel, 3 dientes de ajo, y las especies que se utiliza es galanga, pelitre, hisopo, nuez moscada y la mezcla de polvos de fenogreco. Todo eso se utiliza en la preparación del caldo de pie de ternera. Estas especias, o sea, las verduras y las especies se agregan en la última hora de la cocción. Después que ya pasaron las 3 horas de cocción, es necesario colar la preparación, tomar solamente el líquido y dejarlo en reposo por unos minutos. Se va a formar como una especie de grasa en la superficie que es necesario retirar, porque esa grasa puede generar más bien empeoramiento de los síntomas gastrointestinales. Por lo tanto, eso es importante hacerlo, retirar esa grasa que sale de la superficie. ¿Cómo se puede consumir el caldo de pie de ternera? Se puede consumir como líquido consomé antes de los alimentos principales en el almuerzo, o inclusive como una base para una sopa, que puede ser sopa de verdura, sopa de semola de espelta o sopa de pasta de espelta. Y la dosis que se recomienda del caldo de pie de ternera es de 50 a 70 ml una vez al día por 3 a 6 meses consecutivos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Realmente se puede sentir una sensación de pesadez cuando no se retira la grasa, puede haber empeoramiento de síntomas gastrointestinales y este tipo de caldo contiene purinas y las purinas lo que hacen es que el organismo produce ácido úrico. Por lo tanto, una persona que sufra de enfermedades como gota no se recomienda. En este caso en particular, con esa predisposición a la hiperuricemia, no se recomienda, en este caso, el caldo de pie de ternera y tampoco para las personas que sean alérgicas a las proteínas de origen animal y también a las personas con insuficiencia renal. Si hay una insuficiencia renal, los riñones son los que eliminan el ácido úrico. Si le metemos mucho ácido úrico con el caldo de pie de ternera, lo que vamos a hacer es a sobrecargar ese riñoncito y no se recomienda en esos casos en particular. Entonces, acá, como lo podemos ver en el cuadrito, se puede conservar en la nevera hasta por una semana y en el congelador por varios meses. Entre los beneficios es que aporta colágeno, gelatina, ayudando al cartílago, las articulaciones, ligamentos y también al intestino. Y hay que tener entonces precauciones en la hiperuricemia, la gota, la enfermedad renal y obviamente tener cuidado en que el caldo no tenga mucha grasa, ¿no? Por lo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, ya habiendo mencionado esto del caldo de pie de ternera, voy a traer aquí un artículo científico sobre
los beneficios del caldo de pie de ternera precisamente en los dolores de estómago. Y este artículo es de Seo, Kim, Kang y colaboradores del año 2021 que habla del análisis de la capacidad antiinflamatoria del caldo de huesos en un modelo murino de colitis ulcerosa. Esto también fue un estudio experimental en ratones, no fue en humanos, y se sometieron a estudio 24 ratones en total. En este estudio, lo que se hizo se dividió esos ratoncitos en dos grupos, de 12 ratones cada grupo. El grupo solamente el que no tenía el caldo de huesos, el grupo control, y el grupo del caldo de huesos. Entonces, ahí lo que se hizo con estos ratoncitos es que se les indujo precisamente una colitis ulcerosa mediante agentes químicos. Al administrar el caldo de huesos de res, se empezaron a evaluar marcadores inflamatorios, daños a nivel de la mucosa intestinal y la respuesta inmune local. Los resultados de este estudio es que sí hubo una disminución significativa de unas sustancias que intervienen en la inflamación, hubo un menor daño en la mucosa intestinal de los ratones que recibieron el caldo de res, una mejoría en la integridad del tejido intestinal y una menor gravedad de colitis en comparación con el grupo control. Esto fue también estadísticamente significativo, por lo tanto se pudo comprobar también en este estudio los efectos beneficiosos del caldo de pie de ternera precisamente en las personas con problemas gastrointestinales. Obviamente se necesitan estudios en seres humanos porque este estudio fue experimental, fue en ratoncitos. Entonces, el otro remedio es la bebida de ajenjo. El ajenjo, cuyo nombre científico es Artemisia acinthium. Ese ajenjo también es otra planta con propiedades medicinales que ayuda mucho en los casos de dolor estomacal, distensión abdominal. En la literatura del libro de Vademecum de Remedios de Santa Elgarda Virgen del Dr. Espilo habla de tomar 20 ml de esta preparación en ayunas, un día sí, un día no, de mayo a octubre, pero en caso de necesidad se puede seguir tomándolo todo el año. ¿Cuáles son las indicaciones del ajenjo? El ajenjo se indica, precisamente el ajenjo se utiliza para los casos de dolor, dispepsia, o sea, gases intestinales, ayuda a la eliminación de parásitos intestinales. El ajenjo se caracteriza por esto, estimula el apetito, aumenta la secreción de bilis, por lo tanto se utiliza en los casos de insuficiencia hepatobiliar, en esta parte, y obviamente para todos estos problemas gastrointestinales. ¿Cuáles son las formas de presentación? Como planta seca, bien sea hojas y flores, tintura madre, extracto fluido, cápsulas y comprimidos, aceite esencial, el vino medicinal o maceraciones, las dosis recomendadas en los adultos como infusión de 1 a 2 gramos de la planta en 150 a 200 ml, 1 a 2 veces al día. Antes de las comidas, como tintura de 10 a 20 goticas, 2 a 3 veces al día, como extracto seco, es decir, como comprimidos, de 200 a 500 miligramos al día. El uso se recomienda solamente de 2 a 4 semanas. O sea, se recomienda hacer un periodo de descanso de 1 semana después de las 4 semanas. El uso prolongado de manera continua no se recomienda. El ajenjo contiene un compuesto que se llama tuyona, y la tuyona, cuando se usa en exceso, de forma prolongada, puede generar inclusive hasta convulsiones porque es neurotóxico, por lo tanto no se recomienda en esos casos. Las contraindicaciones del ajenjo en el embarazo se contraindica porque el ajenjo puede estimular el útero, generando partos prematuros, en la lactancia porque no se ha determinado estudios que avalen los niveles de seguridad, en la epilepsia o convulsiones, precisamente por la tuyona, que al ser neurotóxica, neuroestimulante, no se recomienda en personas que sufren de epilepsia o de convulsiones. En gastritis erosiva o úlcera tampoco, porque aumenta la producción de ácido gástrico, al igual que lo hace la galanga. En enfermedad hepática severa tampoco se recomienda porque sus aceites esenciales se metabolizan en el hígado, por lo tanto una persona con una enfermedad hepática va a sobrecargar el hígado si empieza a tomar ajenjo. En los casos de alergia a las asteráceas,
como es del diente de león, este tipo de la manzanilla. Si una persona es alérgica a estas planticas, entonces no debería consumir tampoco ajenjo. ¿Cuáles son las interacciones y precauciones? Con los anticonvulsivos, porque puede disminuir la eficacia del tratamiento anticonvulsivo, igual que para las personas que sufren de convulsiones. Fármacos que tengan que ver con metabolismos hepáticos, no se recomienda, en este caso, la combinación con el consumo de anticoagulantes, porque el ajenjo también puede alargar un poco los tiempos de coagulación, y conjunto con antiácidos o protectores gástricos, porque el ajenjo aumenta la secreción de ácidos gástricos, y si una persona está tomando un protector gástrico va a haber una interacción medicamentosa allí. Entonces, por eso es que es importante siempre acudir a un médico y del guardiano para poder tener este tipo de asesorías en particular, en base a lo que está consumiendo la persona y en base a sus patologías existentes, es decir, sus enfermedades. En cuanto al ajenjo, hay un artículo científico que trae a colación sobre los beneficios de esta planta medicinal en el dolor de estómago, y esto fue hecho por Buenin Sousa da Silva y colaboradores en el año 2023. Habla del efecto gastroprotector de la Artemisia acinthium, es decir, el nombre científico del ajenjo, una planta medicinal utilizada en el tratamiento de trastornos digestivos. Ese es el título del artículo. Es bastante reciente, del 2023. También es un estudio experimental preclínico in vivo, porque fue en ratoncitos también. Y entonces aquí se emplearon 6 grupos de 4 ratones cada grupo para un total de 24 ratones. A estos ratoncitos a uno se les indujo lesiones gástricas, es decir, úlceras gástricas, con medicamentos como el ácido acetilsalicílico, y también se les indujo con otro tipo de sustancia como lo es el etanol, es decir, el alcohol. Y a estos grupos de ratones, lo que hizo fue que se le administraron 7 gramos de ajenjo de Artemisia acinthium como preparación caliente o fría, o sea, a temperatura ambiente, y se determinó que el grupo de ratones que recibían el ajenjo a temperatura caliente disminuía hasta un 90% el riesgo de desarrollar lesiones a nivel del estómago, y disminuía la secreción de los ácidos gástricos. Y un 70% los ratoncitos que recibieron ajenjo a temperatura ambiente. Entonces sí se demostró que el ajenjo, en este estudio en específico, mejora la condición en la parte de la salud gastrointestinal, es decir, del estómago y toda la parte de la mucosa gástrica con el ajenjo. De hecho, se compara en ese estudio los beneficios del ajenjo con el beneficio de otros medicamentos como la ranitidina, otro tipo de medicamentos protectores gástricos, con efectos muy superiores a estos medicamentos y con efectos secundarios mínimos en comparación con los otros medicamentos. Eso es lo que hablan específicamente en este artículo que he traído a colación. Entonces, nosotros vamos a continuar porque este era el ciclo de remedios que quería traer para los dolores de estómago. Y vamos a continuar con este ciclo de remedios naturales para diferentes dolencias. Son muchas las dolencias, son muchos los temas a abarcar. De verdad, la medicina de Santa Legarda es bastante amplia. Hay mucho que tocar aquí todavía. Y vamos a tratar de abarcar en lo posible lo más importante de este ciclo de talleres para que podamos retomar entonces los temas del manejo también espiritual de las diferentes dolencias, porque la medicina hildegardina siempre es una medicina integral y tenemos que seguir viendo las visiones de las santas, las interpretaciones de esas visiones en base a nuestros vicios espirituales. De verdad, muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia. Esperamos entonces pronto estarnos conectando nuevamente para un nuevo ciclo de talleres. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Radio María, por esta invitación. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar más al pendiente de las redes sociales para contestar preguntas de nuestra audiencia, si hacen alguna pregunta con respecto a esta conferencia, y estoy hablando a los que van a ver la charla en diferido. Puedan dejar sus comentarios allí y yo les voy respondiendo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Entonces, que Dios les bendiga, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.